Colegas, bienvenidos nuevamente. En esta parte del curso vamos a platicar sobre el muestreo bietápico. Colegas, el muestreo bietápico es una de las variantes más sencillas del muestreo en etapas múltiples, ¿sí? Donde uno tiene que partir su población de manera tal que sea lo más eficientemente muestreable, ¿sí? Este muestreo, como lo vamos a ver, va a estar muy relacionado con nuestro muestreo estratificado, pero tiene una variante, ¿sí? En el muestreo estratificado nosotros medimos todos los estratos. En el muestreo bietápico, así como lo vamos a ver y entender en este curso, no nos es posible medir todos los rodales o unidades de manejo dentro de una población, ¿sí? Y aún así, queremos conocer una estadística poblacional de ella. Entonces, esto es un muestreo muy interesante, ¿sí? Vale la pena comentar que este es un muestreo de tipo prospectivo para grandes superficies, ¿sí? No es un muestreo en el que podamos hacer esto en superficies pequeñas, sería excesivo, ¿verdad? Es un muestreo para grandes superficies, ¿sí? Y bueno, este es el criterio fundamental, ¿verdad? Se necesita una estimación rápida y barata para obtener estimaciones de volumen en pie, entre otras cosas. Se tiene además, ¿verdad?, presupuesto y tiempo limitado. Colegas, generalmente alguien me diría, bueno, ¿y qué diferencia habría entre hacer esto y poner un muestreo simple al azar con muy baja intensidad? En teoría, este debía ser mucho mejor, usar un muestreo bietápico, ¿verdad? Porque estamos coleccionando información en base a un diseño, ¿verdad? De manera mucho más juiciosa que simplemente dispersar puntos de muestreo simple al azar a muy baja intensidad, ¿sí? La otra opción, ¿verdad?, es establecer ese muestreo en etapas múltiples. En este diseño, ¿verdad?, tanto rodales como sitios se seleccionan para entrar en la muestra. En el muestreo estratificado, colegas, todos los rodales entran, ¿verdad? Todos los rodales pertenecen a mi población y en cada uno de los rodales mido sitios. En este caso no, en este caso si los rodales van a ser las unidades primarias de muestreo y no puedo incluirlas a todas, tengo que encontrar una forma juiciosa de seleccionar las unidades primarias, ¿sí? Eso es lo que estamos platicando ahorita respecto al muestreo estratificado. Esas son sus diferencias, ¿sí? Ahora, en el muestreo bietápico vamos a tener una notación un poco distinta para que no nos hagamos pelotas, ¿verdad? En este caso las n's van a representar las unidades primarias, ¿sí? Sí, la unidad grande en la cual nosotros tenemos la unidad que tenemos que seleccionar para muestrear, ¿verdad? Si tenemos 100 rodales, de los cuales solo podemos coger 30, ¿verdad? 100 sería n mayúscula, mientras que 30 sería n minúscula, ¿verdad? El número total de rodales seleccionados en esa muestra. Dentro de cada uno de esos rodales seleccionados para la muestra, nosotros vamos a poner, ¿verdad?, un muestreo simple al azar o sistemático, ¿verdad? Y esas van a ser nuestras unidades secundarias, ¿sí? Y si bien existe una posibilidad de medir todos los elementos de cada unidad primaria, también ahí vamos a hacer un muestreo. Colegas, esta es la forma más simple de iniciar el muestreo bietápico, ¿verdad? Bueno, si tenemos que seleccionar las unidades primarias y después dentro de ellas poner unidades secundarias, ¿no sería lo más juicioso escoger las primarias al azar o estas unidades primarias al azar? ¿No sería lo más juicioso? Pues aparentemente sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hemos seleccionado las unidades primarias al azar, tenemos esto. En este caso, este es básicamente el promedio, ¿sí?, de los sitios medidos dentro de esas unidades primarias calculadas al azar, ¿sí? Esto nos va a llevar a que dentro de cada primaria es posible conocer el inventario de esta forma, ¿sí? Entonces, colegas, vamos a tener n minúscula, ¿sí?, inventarios de este tipo en una superficie en la cual hemos seleccionado las unidades primarias para ingresar al azar, ¿sí? De esta forma, colegas, fíjense, el inventario lo calcularíamos de la siguiente forma, ¿verdad? Obtenemos un promedio de esos inventarios, de esas unidades primarias,
Y una vez que tenemos ese inventario, el inventario total se calcularía de esta forma, ¿verdad? Si tenemos 30 unidades primarias, sacamos el promedio de esas 30, de los inventarios de esas 30 unidades primarias y después multiplicamos por el número total. En este caso yo digo 100, pero pueden ser más, ¿verdad? Pero digamos que 100 unidades primarias es el total. Y así de fácil sale el inventario. Caray, todo se ve color de rosa, ¿verdad? Es decir, se ve bastante sencillo este enfoque, ¿verdad? Sin embargo, tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que tenemos que tener un cálculo de varianza mucho más complejo, ¿verdad? Porque ahora hemos adicionado complejidad a las fuentes de variabilidad, ¿verdad? Entonces, las varianzas son las que ahora van a ser mucho más complicadas. Otra cosa que pasa con este muestreo. Para que funcione bien, realmente las primarias debían ser de tamaños similares, ¿verdad? Cuando no son de tamaños similares, el estimador de este tipo tiende a sufrir. Pero ahora veamos las varianzas. Colegas, aquí se ven bien interesantes, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que hay dos definiciones de la varianza total en este caso, ¿verdad? Una se refiere a la varianza debida a la variabilidad entre unidades primarias y la otra se refiere a la varianza debida a la variabilidad dentro de unidades primarias, ¿sí? Entonces hay variabilidad entre unidades primarias y variabilidad dentro de unidades primarias, ¿sí? Estos estimadores están diseñados para el inventario, colegas, por eso todos usan esta notación donde están usando el total de las unidades. Quiero que vean el cálculo, cómo lo vamos a hacer. Se ve bastante sencillo, ¿verdad? Realmente estamos sacando la variabilidad usando los estimadores de los inventarios por rodal. Esto nos permite calcular la varianza entre unidades primarias. Pero para calcular la varianza dentro de las unidades primarias, pues básicamente estamos usando nuestros estimadores de muestreo simple al azar. Lo único que tenemos que hacer es sumarlos de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente lo que nos pide la cosa esta es que obtengamos las varianzas de los inventarios de cada una de las unidades seleccionadas. Esto es lo que está haciendo esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque la varianza de las SDIs básicamente la calculamos de esta forma, ¿sí? Esto se le llama la variación dentro de la primaria, ¿verdad? Ahora, debe haber otra forma más juiciosa para cuando escogemos las unidades primarias al azar. Colegas, y esta es la forma más juiciosa. En vez de usar los estimadores que les mostré, ¿verdad? Donde asumimos que los pesos de los inventarios son iguales, ¿qué pasaría si asumimos que los pesos de los inventarios son diferentes? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, usando estimaciones de razón para medias y totales, siempre y cuando que las primarias se hayan seleccionado al azar. En este caso vean que lo que hacemos es esto es bien interesante, ¿verdad? Esta es una razón en la cual cada inventario se divide por el total de su superficie, ¿verdad? Yo esperaría que a mayor inventario, mayor superficie. No necesariamente, pero esto ya me implica una correlación. Ahora que veamos el ejercicio, se van a dar cuenta de que efectivamente, ¿verdad? Esto sucede muy seguido, ¿verdad? Pero en este caso, lo que sucede es que yo tengo mi estimación ya a nivel de sitios, ¿sí? O a nivel de hectárea, en el caso de que los inventarios ya estén por hectárea, ¿sí? Y bueno, así obtenemos básicamente nuestra estimación total, ¿verdad? El cálculo de todas mis unidades secundarias en toda mi superficie por este valor me va a dar el total de mi inventario. Estos son los cálculos, básicamente muy sencillos, ¿sí? Realmente la ventaja de usar estos estimadores es que deben ser menos variables que los estimadores que están arriba, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo la variación entre primarias? Ya acordamos que es un estimador de razón. Bueno, aquí está el estimador de razón, que escrito de otra forma se puede ver así, ¿verdad? Quiero que vean la razón, está en el lado derecho de su ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Y está multiplicada por el tamaño. Entonces quiero que vean que básicamente lo que estamos haciendo aquí es compensando por los inventarios, ¿sí? El inventario esperado contra el inventario observado, ¿sí? Esta va a ser la variabilidad entre primarias, pero ahora corregida por un estimador tipo de razón, ¿sí? Esto es más juicioso que corregir los inventarios con una tendencia central, ¿verdad? Por eso
debe ser menos variable, ¿sí? La variación dentro de primaria se calcula exactamente igual que como la calculamos antes. No tiene pierde, ¿sí? Colegas, sin embargo, estos estimadores vale la pena comentarlo, van a ser bastante amplios va a ser bastante amplios sus intervalos de confianza. Bueno, ahora, debe de haber otra forma de escoger los rodales. Bueno, colegas, cuando nosotros dejamos de lado el hecho de que cada rodal tiene la misma probabilidad de selección y nos damos a la tarea de escoger los rodales con un criterio de probabilidad proporcional al tamaño, similar al que usamos en los inventarios con reglascopio, esto nos facilita la vida. ¿Por qué? Bueno, porque los inventarios los vamos a calcular de esta forma, ¿verdad? Obtenemos nosotros nuestro inventario en cada una de las primarias, ¿sí? La media. Luego obtenemos el inventario dentro de cada una de ellas, ¿sí? Calculamos la varianza de esta forma. Y básicamente, eso es todo. Este es este estimador, ¿sí? De la varianza, en el cual ya incluye la variabilidad entre primarias y dentro de primarias, ¿sí? Sin embargo, colegas, para poder usar estos estimadores, la implicación es que las primarias fueron seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño, ¿sí? Ese es el supuesto básico de aquí. Las primarias fueron escogidas con probabilidad proporcional al tamaño. Bueno, suena eso bastante sencillo, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Bueno, para eso nosotros tenemos que recurrir, ¿sí?, a un algoritmo, ¿sí? Y tenemos que decidir cuál es el criterio por el cual vamos a escoger los rodales, ¿sí? En nuestro caso, los rodales más probables van a ser los que tienen mayor área, ¿sí? Pero nada implica que si yo tengo inventarios previos de esa misma área, pueda yo escoger criterios como volumen, biomasa, relevancia, valor de las especies incluidas, para ponerlos como criterios, ¿sí?, de la selección, ¿sí? Y para esto, para hacerlo de manera sencilla, lo más simple es generar una lista. Y a este también se le llama el muestreo de lista, ¿sí? Y para eso se necesitan los siguientes pasos. Primero hay que ordenar los rodales de menor a mayor en base a su tributo de ponderación. Fácil, ¿verdad? Segundo, sumamos estos de manera acumulativa. Básicamente estamos generando como una función de distribución acumulada, ¿sí?, hasta que nos dé el total de la superficie o del atributo de valor a evaluar. Esto es la parte más truquera que mucha gente luego no entiende. Usando números aleatorios, Excel ya me permite escoger entre 1 y n números aleatorios, ¿verdad? Entonces, usando números aleatorios, escogemos los rodales a partir de intervalos generados al ordenar los datos. Esto es muy sencillo, ¿sí? Después se procede a seleccionar el número de rodales deseado. También muy sencillo, ¿sí? Colegas, ustedes pueden encontrar en la literatura formas de cómo estimar el tamaño de muestra para este tipo de muestreo. Ese es bien interesante. Siempre requiere una cantidad de información previa, ¿verdad? Tanto de la variabilidad entre primarias como dentro de las primarias. No vamos a invertir mucho tiempo en eso. Me gustaría que ustedes lo consultaran.